Yo soy Zaira y esta es mi historia de valiente. Mi nombre es Zaira Vicuña, soy bióloga, tengo una especialidad en gestión ambiental, he trabajado muchos años en educación ambiental con niños, adolescentes, adultos, me gusta la naturaleza y tengo 45 años. Bueno, yo le tuve a mi mamá como paciente de ELA. A ella le diagnosticaron y tuvo un tiempo de vida después del diagnóstico de 2 años. Es súper extraño porque solo el que ha vivido Lela lo puede decir, pero es como vivir una película de terror de inicio a fin. O sea, desde el diagnóstico o antes del diagnóstico, porque se demora mucho el tiempo en que te puedan diagnosticar, avanza la enfermedad y no sabes lo que tienes. Entonces, toda esa incertidumbre antes del diagnóstico, el diagnóstico y el final es una película de terror en carne viva, digo yo. Entonces, vivirlo así. ¿Por qué se demora el diagnóstico? Porque hay un libro que describe muy bien que es el peregrinaje del diagnóstico. Entonces, los pacientes de ELA no hay un examen que te diga tienes ELA, sino tienes que pasar una serie de pruebas antes y la salud pública ni aquí ni en el mundo, creo yo, está preparado para dar un diagnóstico de ELA porque se confunden los síntomas con muchas otras enfermedades. Entonces, este peregrinaje es pasar por el especialista de la tiroides, el especialista del neumólogo, pasas por endoscopías, pasas por la respiración, no te detectan qué es. Y como cada paciente es un mundo, ninguno desarrolla igual la enfermedad, ninguno desarrolla igual la progresión de la enfermedad, entonces es difícil que un médico te pueda decir de primera mano es esto. Los síntomas, incluso los neurólogos no te pueden decir ELA porque las enfermedades neurológicas son parecidas, entonces te hacen un diagnóstico por descarte. Y al hacer un descarte, ya puedes imaginarte, pueden pasar 6 meses, 8 meses, 1 año o más en que estás viviendo consultas hasta que te diagnostiquen la enfermedad. Es súper largo. Entonces, y a medida que te están haciendo el diagnóstico, la enfermedad avanza. Entonces, generalmente cuando ya te diagnosticaron y te dijeron es ELA, más o menos el promedio de vida es de 2 a 5 años, en general. Algunos menos, algunos casos atípicos más, pero generalmente ese es el tiempo de vida. Entonces, te diagnostican cuando ya la enfermedad ha estado avanzada y no puedes hacer nada, o también corres el peligro de que en esa descartes de ver qué tienes, te ponen te tratan como otra enfermedad, lo cual le perjudica también al enfermo de ELA, porque te están tratando de otra cosa, ¿no? Después hacerle que avance más rápido la enfermedad o etcétera. Eso viví con mi mami hasta el diagnóstico y creo que es la realidad de todos los pacientes de ELA, hasta que te diagnostiquen. En el caso mío, había un factor agregado que era la pandemia. Entonces, los peores momentos de mi mami fue en la pandemia. No teníamos todavía el diagnóstico porque en esta serie de consultas, lo último que te hacen para el ELA es la electromiografía, que te ponen electrodos para ver los nervios, cómo están funcionando y todo. Y dijeron que probablemente puede ser las cervicales, lo cual es muy similar al ELA, pero tiene una cura de alguna manera porque después de una operación te puedes recuperar. Entonces, teníamos como ese el último diagnóstico, pero llegó la pandemia y con todos esos miedos y todo lo que pasamos no podíamos salir ya más a clínicas ni nada y lo dejamos en pausa. Eso también fue un factor bien fuerte en la situación porque no podía ir al hospital, no podíamos salir, era el encierro, entonces fue un factor agregado. Lo positivo de la pandemia fue que perdí el trabajo, entonces perdí el trabajo por 2 años y fue el tiempo que le pude atender a mi mamá, porque como los pacientes tienen que tener 24 horas de atención, el cuidador principal era mi papá, y yo sin trabajo me metí con todo, ¿no? Yo era la que le llevaba las consultas, yo tenía el transporte, mi esposo me apoyó bastante, entonces él me cedió el carro, vos te encargas de ahí, yo veo cómo me arreglo, no te preocupes de mí, y eso le agradezco mucho su apoyo. Yo me metí de cabeza, entonces también estuve como cuidadora principal, entonces eso me facilitó estar con ella. Y se dieron así las cosas, luego de la pandemia, de esos 2 años, mami ya estaba en la fase terminal,
me llamaron de nuevo a trabajar. Y ya mi mami se fue cuando yo entré al trabajo, entonces se dio medio sincronizada la cosa. Coincidió de alguna manera positiva estas cosas. Hay mucha desinformación en la salud pública en cuanto a la enfermedad. Es un problema invisible de lo que son los pacientes de ELA. Hay mucho desconocimiento, entonces el médico de cabecera no sabe cómo tratar la enfermedad. Y cuando ya está diagnosticado, los mismos médicos no están preparados, ¿no? Es que no necesitas uno, ¿no? Necesitas un batallón de médicos. Entonces, estos médicos de diferentes especialidades necesitan estar en perfecta sincronía entre ellos para tratar la enfermedad. Tiene el neurólogo que estar de acuerdo con el fonoaudiólogo que le va a tratar la voz. Él también tiene que estar en sincronía con el que le va a tratar la deglución, con el que le va a tratar la respiración, con el que le va a hacer la fisioterapia, con todos los especialistas que vas necesitando cada vez en el camino. Entonces, tienen que estar sincronizados para que de alguna manera le trates a la enfermedad y sea menos dolorosa. Pero esto es si es que tienes dinero para estar en una empresa privada. Porque si tienes que estar en la empresa pública, que esa es la falla con relación a esta enfermedad, necesitas sacar el turno, que te den el turno para un especialista, que te deriven a la otra, y cómo haces esa sincronía. Entonces te toma mucho más tiempo y perjudica al paciente de él. Entonces sí, es verdad, es una enfermedad que requiere muchos recursos económicos, porque aparte en el camino vas necesitando respirador, atención mecánica, que la silla de ruedas, y todo lo que se viene. No vas a poder comer, necesitas una sonda, no vas a poder ir al baño, necesitas una sonda. Entonces todos esos son gastos, ¿no? De cirugías, operaciones y todo, que no puedes esperar. Entonces las personas que no tienen recursos para hacer esto, o sea, mueren en las peores condiciones. Y el que sí tiene, ya está en las peores condiciones, que no tiene menos oportunidad, ¿no? Entonces es la agonía más grande. Ahora, con el debate de la eutanasia, se ha visto mucha desinformación en los comentarios, porque debes conocer la complejidad. O sea, no estamos hablando de cualquier enfermedad, no, es muy complejo. El paciente no es que tienes que llegar a la etapa terminal para sufrir, sufres desde el comienzo. Y le estás toreando a la enfermedad, le estás toreando porque puedes morir atorado, porque te tomaste una cucharadita de agua y ya te ahogaste. No puedes toser, entonces si estás con gripe, no puedes toser, no puedes sacar la flema, por ejemplo. Entonces, o si te ahogas y necesitas toser, no puedes, no tienes fuerza, ¿no? Porque se te debilitan los músculos. Cada día le toreas a la enfermedad. Por eso es la angustia del enfermo de ELA, porque cada día has sobrevivido. Entonces no estás viviendo, sino sobreviviendo a lo que se viene. En cuestión de los médicos también, yo pude, por experiencia propia, ver que lo saben de teoría, no de práctica, porque es rara la enfermedad, digamos, rara porque no da muchos pacientes. En teoría, yo, que más como paciente, como familiar de un paciente directo, me tuve que empapar de la enfermedad, investigar, ver casos de médicos, de pacientes a nivel mundial, porque no había, ¿no? Yo también me sentía como María del Carmen, no hay nadie aquí con esto, o sea, ¿qué es? Pues solo cuando leí y vi a Stephen Hawking, digo, se fregó, o sea, ¿quién más aquí? Me empapé tanto que para poderle de alguna manera ayudar a nuestro familiar, pero yo vi en algunos casos delante mío, algunos médicos casi le mataron a mi madre porque le hicieron algunas pruebas que no podían hacerle en ese estado, pero yo me di cuenta que, claro, yo sabía lo que le estaban haciendo porque yo también leí, entonces el médico también ha leído, pero no ha practicado, porque si lo hubiese sabido, le hubiese manejado en otro estado, pero le hizo unos experimentos que no podía hacer en el estado de avance que tenía. O sea, hay un desconocimiento en los médicos, entonces no están familiarizados con la enfermedad y es un problema bien grave. No hay cura, es el otro problema. Y en ese caso de que no hay cura, he oído comentarios de la eutanasia de que la medicina tiene que curar y no matar, pero tiene que curar cuando hay cura, pero cuando no hay cura, ¿cuál es la solución al sufrimiento? Entonces la eutanasia es una solución al sufrimiento, porque en esta angustia que sufre el paciente por cómo está muriendo cada día, la única solución es, en vez de tener esta muerte angustiosa y terrible que voy a tener, una muerte tranquila. O sea, sí hay la solución. Entonces, claro, la medicina tiene que ponerle como parte, justificar esta aplicación de la eutanasia cuando no hay cura. Justificar también cuando los cuidados paliativos no son suficientes. Por ejemplo,
hay comentarios de que no a la eutanasia, sí a los cuidados paliativos, pero eso cuando hay cuidados paliativos para calmar el sufrimiento. En el caso de Lela, cuando tienes un sufrimiento intenso no paliable, ¿qué haces, no? Entonces ahí sí se puede justificar la eutanasia porque no hay un tratamiento paliable para el sufrimiento emocional que tienes. Entonces, como ves todo tu cuerpo totalmente bloqueado, tienes una discapacidad que no te permite ninguna autonomía en tu cuerpo, entonces tu cuerpo mismo pide morir, ¿no? Tu cuerpo mismo quiere descansar, no quiere ya se ha bloqueado tu vida digna, entonces necesitas una solución y la eutanasia es una de ellas, ¿no? En el caso mío, mi mamá sí hablaba, todavía podía decir algunas palabras, ya no se le entendía al final, pero ella sí, ella nos preguntó por la eutanasia, que si es posible aplicarla. En el tema, cuando mi mami estaba enferma, había el caso de una paciente en Colombia luchando por que le apliquen la eutanasia y una paciente en Argentina, con lo mismo, con él. Entonces, mi mami, como tenía el acceso al teléfono, todavía podía mover las manos, ella veía, entonces ella sí quería, sí pidió, es más, alguna de sus, cuando le internamos en una de las tantas veces en la clínica, ella preguntó por la eutanasia, dijo que para ella sí sería una opción, que ella quisiera, pero no era legal en esa época, no se hablaba del tema, lo cual con lo de la Paola Roldán ha abierto un precedente para que conversemos siquiera del tema, ¿no? Entonces el hecho para mí de que ya estemos hablando del tema, debatiendo del tema, cómo queremos vivir, cómo queremos morir, cómo queremos que mueran nuestros seres queridos, es un precedente para que se hable del tema, para que se vean que hay soluciones, ¿no? Que hay derechos que tenemos como personas. Y a veces no conocemos y hablamos desde el miedo o del desconocimiento, ¿no? Entonces ahí va la parte piadosa, la misericordia que se está hablando ahora, ¿no? La empatía sobre todo, ¿no? Es muy fácil decir desde lo que no me pasa y desde la comodidad de que vivo el día a día y no estoy sufriendo. Los pacientes de ELA no viven el día a día, sufren cada día, entonces eso no es vida digna. Bueno, es natural, para nosotros vamos a vivir y vamos a morir en algún rato, ¿no? Y las enfermedades son parte de nuestra vida porque el mismo entorno, la contaminación, ¿no es cierto?, el avance de la comida con químicos, nuestra mala alimentación, todo va influyendo en nuestro estilo de vida y de alguna manera nos va a pasar factura. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una institución que manejaba fauna silvestre, por ejemplo, y ahí cuando trabajas con fauna silvestre te van a llegar muchos animales que han sido rescatados del tráfico de animales. Entonces vienen algunos en unas condiciones medias y algunos llegan en las peores condiciones, están heridos, ¿no? Entonces, yo he trabajado y he podido ver de cerca cómo los colegas de estas instituciones aplicaban la eutanasia en los animales, ¿no? Entonces es un acto de misericordia en ese sentido, porque por ejemplo los animales no pueden decidir, ¿no? Pero tú como profesional puedes ver que no está en las mejores condiciones. Y les cuento esto porque hay mucha gente que dice, pucha, se aprueba la eutanasia y nos van a aplicar a todos los enfermos la eutanasia y va a ser un riesgo. En este caso, comparando con los animales que pude ver, no es que le aplicas a todos los animales la eutanasia, a todos los que llegaron heridos. No, si tú tienes una matriz de ética, una matriz de cómo está la autonomía del animal, qué partes va a funcionar el animal, puede comer, puede ver, puede respirar, puede moverse, va a poder caminar, cómo están funcionando sus órganos, qué nivel de sufrimiento tienen, tú vas calificando. Por poner un ejemplo, son 10 puntos y sacó 9 sobre 10, 8 sobre 10, no le aplicas la eutanasia porque tiene oportunidad. Pero si saca un 1, un 2, tienes que aplicarle la eutanasia porque el animal está sufriendo y no va a poder valerse y no es vida, ¿no? Es más o menos así sería lo que es en las personas, ¿no? Tienes que tener una matriz y una evaluación de cómo está el estado del paciente, cómo está su facultad mental, ha pedido la eutanasia, está valiéndose por sí mismo, entonces no es que todos nos van a aplicar la eutanasia y cada uno elegiría, ¿no? Entonces, creo que es algo natural, yo creo que desde el punto de vista biológico es natural lo que nos va a pasar y hay enfermedades que nos va a causar muchos sufrimientos, ¿por qué no pararla, no? Y si no hay cura, tiene que haber una alternativa a esto, ¿no? Y lo hay,
solo que no está legalizado en nuestro país, por ejemplo. Y también yo creo que lo que nos hace la diferencia a nosotros es que tenemos la facultad de analizar y pensar si vale el sufrimiento o no y qué alternativa con el avance hay. La eutanasia es un avance también, ¿no? De hacer este cóctel de medicinas y tratar de darle una muerte tranquila a la persona me parece un avance fabuloso también, ¿no? Si no tuviéramos eso, ¿qué tenemos? Entonces, yo pienso que es algo que lo deberíamos manejar conversando, debatiendo, con argumentos, no con posiciones personales. Cada uno, y respeto, tiene sus ideas, ¿no? Pero, por ejemplo, en un país laico donde podemos aceptar las diversidades, no podemos imponer nuestros pensamientos para el resto, ¿no? Entonces, si está sufriendo alguien, tienes que apoyarle. Yo digo ahí la parte de la empatía, ¿no? Entonces, ¿qué haría yo estando en este lugar, ¿no? Si yo estoy sufriendo, o mi familiar o mi ser querido está sufriendo, ¿no? Yo le apoyo, porque la más muestra de amor para mí es apoyarle. Si pide eutanasia y yo veo cómo sufre, mi muestra de amor es apoyarle, no darle la espalda, ¿no? Y ahí muestro que no es empático, le doy la espalda y no acepto la eutanasia a esa persona. Bueno, no soy experta en derecho, pero creo que no hay excepciones en los derechos humanos. Entonces, yo creo que se debe tratar como el derecho que tenemos las personas a decidir sobre nuestro cuerpo, así, sobre nuestra vida. Entonces, si una persona pide la eutanasia, el derecho y el Estado nos debe facilitar esas decisiones, ¿no? Y si el familiar o la persona no está de acuerdo, pues se tiene que respetar lo que dice el paciente. Si el paciente tiene su derecho a decidir, porque es su vida, es su cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que tendríamos que apoyar en las decisiones. Y si tú no estás de acuerdo, pues tú no estás de acuerdo desde afuera, pero la persona que decide es el derecho de esa persona. Entonces, yo creo que se tiene que ir por facilitar en la parte legal el derecho a la autonomía, derecho a la vida digna mismo, porque la vida digna es tener una vida sana, ¿cierto? Es tener una vida autónoma, es que tu existencia tenga algún sentido, pero si ya no lo tiene, ya no estás cumpliendo lo que dice nuestra parte, nuestro artículo de la Constitución 144, si no tienes la vida digna, entonces, ¿de qué estás hablando? Entonces tiene el derecho a pedir que se le termine lo que está viviendo, porque no está viviendo, está sufriendo. Entonces, creo que por ahí tendría que ir por la parte de los derechos humanos, de los derechos autónomos que tenemos. Nosotros como personas tenemos que decidir sobre nosotros, en lo que es cualquier cosa, ¿no? En educación, en salud, fuera de creencias religiosas, fuera de creencias políticas, fuera de creencias de cualquier tipo, ¿no? Ya, y yo creo que en esos casos sí se debería justificar un mutuo acuerdo con la familia, ¿no? Porque el paciente, les decía que en el grupo de apoyo a Paola está esta familia Bernal con el hijo y el hermano de esa familia que tiene parálisis cerebral, entonces él no puede decidir, pero tampoco está viviendo, ¿no? Él está en un estado en que no tiene ninguna opción, ni cognitiva, ni física, ni autónoma. Durante 10 años está postrado en la cama sin nada de calidad de vida. Entonces los familiares dicen que apoyan totalmente la eutanasia, y en ese sentido yo también creería, porque como familiar tú puedes saber el nivel de sufrimiento. ¿Qué más que el cuidador principal puede saber cómo está sufriendo el familiar? Entonces yo sí estoy de acuerdo que se debería proponer eso también. Obviamente, como es complejo el tema, sí se presta para, como dicen algunos van a querer, he oído comentarios de deshacerse de parientes por las herencias, ¿no? Entonces, he oído eso, pero yo creo que solo verle al paciente, sin ser médico, tú ya sabes que no está pasando las mejores condiciones. Entonces, yo creería que es muy factible, sí debería ser así. En el caso de las personas que no pueden, pónganse en el caso, ¿no? Le pasa a mí y yo me quedo así. Yo no quisiera que cargarle a mi familia del cuidado de una persona que ya no vale, que ya no tengo ninguna opción. Entonces, hasta por el familiar, ¿no? Porque los familiares absorben el sufrimiento directamente, ¿no? También pasa la enfermedad. Decía una persona de Quito, le leí que tenía una esposa que había fallecido. O sea, somos los copilotos de muerte. ¿Qué hay del tratamiento al copiloto de muerte?
En el caso de mi madre fue así, ¿no? Entonces, el cuidador principal que fue mi papá, yo que estuve ahí, los copilotos, es así, los copilotos que estamos ahí viviendo lo que sufre, necesitamos un tratamiento también, porque hemos absorbido directamente. Entonces, no puedo pensar en los familiares que tienen que absorber eso durante 10 años, durante 5 años, durante un año, vaya. Entonces, es súper fuerte, ¿no? Bueno, yo cuando pasé por lo de mi mami, o sea, primero te quedas en shock, ¿no? O sea, ¿qué hago en medio de esta impotencia de que no puedes hacer nada? No hay quien te ayude, ni médicos, ni pacientes, ni nada, y te sientes medio desconcertado, o sea, no sabes qué hacer. Luego del show ya vas viviendo la enfermedad ni siquiera te da tiempo para ir a investigar y a ver si hay algún caso, porque tienes que atenderle las 24 horas, tienes que poner toda tu fuerza para el paciente y ayudarle. Entonces, en medio de eso a mí me llamó una amiga, y una amiga muy cercana a mí, y me dice, mi papá murió con ELA, entonces te puedo ayudar, vas a necesitar esto, yo tengo los aparatos de... Yo me quedé así, mi amiga que está cerca ha tenido lo mismo, entonces yo me sentí, no tiene idea, aliviada de alguna manera en que hay alguien que me comprende. Pero también era duro porque yo estaba viviendo la enfermedad de mi mami y que ella me vaya contando lo que yo ya había leído, pero como que te haces un poco a la vista gorda, entonces me decía, vas a pasar eso, se va a venir esto, entonces también era duro, ¿no? Pero de alguna manera sentí un apoyo, sentí un ángel que estaba ahí porque ya somos dos en Cuenca. Pero mi misma neuróloga me decía que ella había tratado en Cuenca como 20 pacientes. Entonces, dices, no es tan rara la cosa, ¿no? Porque de esto ya ha habido, y yo hablo de una institución privada y las otras instituciones, y las públicas y tantas otras que hay. Entonces yo sabía que habían más pacientes, pero como que la enfermedad tan desconocida o no se nombra o se esconde generalmente a los pacientes también, hay muchas realidades, ¿no? Entonces yo ya fui viendo y ya cuando pasó lo de mi mami, cuando mi mami falleció, se me vinieron personas que me decían, sí, a mí le pasó a mi tía, le pasó a mi abuelita, o sea, por ahí a mí entonces ya veía que no era tan raro, ¿no? En diferentes tiempos, pero no tenía un acercamiento. Entonces, me pasó que como uno, como familiar, se queda realmente afectado, me empieza a buscar ayuda. Yo empecé a buscar ayuda espiritual, empecé a buscar psicólogos, no sabía cómo llenar estos miedos que me dejó la enfermedad de mi mami. Te deja miedo a la muerte, miedo a que te pase lo mismo, porque no sabes encima si es una enfermedad que se pueda heredar o no, porque hay casos esporádicos que le pasó a cualquiera, que es la mayoría, pero si hay casos familiares, te quedas con el miedo y si me pasa a mí, entonces adquieres todo eso. Entonces empecé a buscar y por ahí una psicóloga que llegué me dice, le pasó a mi tía también. Entonces empiezas a ver que no es tan rara la enfermedad, que no se cuenta nada más. Entonces, ahí había una chica en una terapia que dice que conversando, me dice, mi mamá se murió, y yo digo, ¿de qué? De ella. Yo también. Empezamos como a conversar, pero ¿de dónde? ¿Qué coincidencia? Y el hecho de que conversas y qué le pasó, qué pasaste y todo, te hace sentir como no estoy sola en el mundo. Cuando pasó lo de la Paola Roldán y yo vi que ella luchaba por esto, teniendo la misma enfermedad tan rara, yo me puse en pleno contacto. Le llamé, le escribí, le dije, me pongo a las órdenes, ¿cómo ayudo? Eso fue lo que dije, porque yo puedo ayudar desde Cuenca. Entonces, el hecho de haber conversado por escrito con ella, porque lo hicimos por escrito, fue para mí tan, no sé, de lo que yo estaba pidiendo ayuda en los psicólogos, esto fue mi terapia. Fue el hecho de yo puedo ayudar a una persona que vive lo mismo, aunque sea conversando, que me ayudó. Entonces me metí de cabeza, le dije, le ayudo, le escribí a los abogados, me puse a las órdenes, participamos en esto de los amicus curiae para la audiencia, entonces empecé a empaparme y de lo que yo antes no podía leer de un paciente de ELA porque me afectaba mucho, yo lloraba mucho si es que me enteraba de alguien con esta enfermedad, no podía leer siquiera porque recordaba lo vivido con mi mami. Mejor empecé a empaparme y vi que no me afectaba, sino que quería sacar esto, quería que apoyarle de cualquier manera y que salga la lucha que estamos haciendo. Entonces, tengo una cuñada que tiene experiencia en el activismo, me decía, yo le dije, quiero hacer el plantón, quiero que se oiga nuestra voz, así sea yo solita, pero quiero que vean que hay otras personas que vivimos lo mismo. Ella me dijo, verás, tienes que escribir lo que pasó a tu mami y ver hasta qué puedes contar y cuánto te afecta. Si tú ves que estás llorando, que te afecta mucho, o sea, no lo hagas,
ya habrá otra oportunidad. Entonces me quedé con eso y empecé a escribir, empecé a verlo y me di cuenta que lo que quería era que gane Paola, porque habemos muchas personas, que es la voz de muchas vivencias que hemos tenido terribles y que cuántas habrá y están escondidas, no nos encontramos. Entonces me metí, vi que no me afectaba, que me ayudaba. Creo que esa fue mi terapia. Inclusive la psicóloga ya no me dio más citas. Me dijo, está en esto, pucha, sígale con todo. Y hasta me cortó las citas. No sé si esta será mi terapia, pero en eso me metí. Bueno, lo que estamos esperando, ¿no? ¿Cuál es la respuesta a la audiencia de Paola, ¿no? De la Corte Constitucional? Creo que los que somos parientes de personas con ELA y con esto he aprendido a conocer con otras enfermedades peores, ¿no? Hay gente que tiene distintas realidades y lo que viene es esperar la respuesta que queremos que sea favorable para todos. Y yo decía, bueno, si es que, ¿qué pensaría yo si es que no es favorable la respuesta? Entonces, para mí lo que se viene es seguir peleando. Ya se abrió el debate. Para mí el precedente de la Paola que haya abierto el debate ya es bastante, que se hable del tema. Entonces, si es que no es favorable, es juntarnos, los que sí estamos convencidos de esta solución a la vida digna y meternos con todo y seguir peleando y seguir presionando, ¿no? Que queremos esto. Y yo creo que es ahí compararnos con las experiencias de otros países. Por ejemplo, Colombia, siendo tan conservador, lo legalizó. Entonces, para mí ya, ¿qué más que el ejemplo vecino, no? Entonces, y también, no soy yo para hablar de estadísticas, pero me he podido dar cuenta que en los debates y en los grupos hay diferentes posiciones, pero veo que hay más a favor, ¿no? Que no sé si estaré hablando mal, pero yo he visto que las opiniones o el apoyo es más hacia el apoyo a la eutanasia, ¿no? Me imagino por empatía, por diferentes realidades, por lo que has estudiado, te has preparado, porque yo también creo que eso influye también en abrir tu mente. Entonces sería seguir peleando. Cuando estábamos en esto, yo dije, voy a hacer un plantón. Entonces organicé el plantón, les dije a mis ñaños, a mi familia, todos estaban totalmente de acuerdo. Y hicimos ya los letreros y dije, me voy al parque y avisé a todos los amigos que tenían algún comunicador y en la radio avisé, vamos a pelear y apoyar por la Paola. Era mi familia, yo y algunos amigos que avisamos. Entonces en eso me llama María del Carmen, pues estamos del grupo de apoyo de Paola y María del Carmen me llama y dice, ¿eres de Cuenca? Me dice, yo estaba en el trabajo, digo, sí, estoy en el grupo del apoyo a Paola. Y ahí me dice, creí que era la única que pasaba, que en Cuenca no había más casos. Y veo que estás ahí en el grupo, porque ahora sí vamos a hacer las cosas y el apoyo y todo. Entonces conversamos largo con María del Carmen y a mí me pareció tan chévere porque decía, no estás sola. Digo, yo pasé por eso y yo conozco algunos casos en Cuenca también, o sea, ¿y cuántos habrá? Entonces, hablamos y yo sentí en ella que como que el hecho de que hable conmigo le estaba apoyando y yo también sentía, pucha, no, ven aquí, conversemos, reunámonos, hablemos, porque no somos las únicas. Entonces eso es una terapia entre los pacientes, saber que no estamos solos y que podemos hacer algo. Entonces, y la realidad de ella es totalmente distinta a la nuestra. Entonces el hecho, eso te alimenta también y dices, bueno, ¿qué podemos hacer? Incluso yo estaba pensando hacer un grupo para conversar con pacientes de ELA y los que quieran. Solo conversar, porque ni siquiera puedes dar solución, ¿no? Decir, puedes hacer esto para que se cure, no hay cómo, pero por lo menos conversar y sentirnos apoyados y sacar, ¿no? Porque a eso les iba a decir uno como cuidador principal. Yo le mostraba a mi mami toda la fortaleza del mundo, que estaba apoyada, le daba amor, le decía, no pasa, le trataba de consolar en medio de eso, pero yo nunca derramaba una lágrima delante de ella. Pero llegaba a mi casa en la noche, cada noche, y ahí sí ya, yo sacaba todo, porque yo también vivía cosas terribles, ¿no? Pero entonces en estos grupos de apoyo, de saber que hay más gente, en conversar, te desahogas, sabes que no es sacas lo que tienes, porque te afecta después, ¿no? Entonces a mí me decía la psicóloga, usted perdió 2 años de su vida, o sea, y se olvidó de su vida porque estaba dedicándole a la madre. Esos somos los cuidadores. Te olvidas de tu vida porque tienes que estar 24 horas tratando de que no le pase nada al paciente o tratando de minimizar su sufrimiento, ¿no?
pierdes tu vida. Y efectivamente, les cuento una cosa, yo siempre matriculaba el carro puntualita. Y un día voy a matricular y me dice, pero usted se ha saltado un año. Digo, no, ¿cómo me voy a saltar? No, yo estoy puntual. No, no se salta. Y efectivamente descubro que no. Y era porque estaba con lo de mi mami. O sea, nunca se nos ocurrió, ni a mi esposa ni a mí, ya hacer las cosas que teníamos, nuestras obligaciones. Te olvidas de todo, te olvidas de todo. Tal vez saber que no estamos solos en el sufrimiento, que hay mucha gente que vive cosas peores. No sé, mi esposo tiene una frase que dice, siempre se puede estar peor. En medio de lo peor que te pueda pasar, hay casos peores. Es agradecer en medio de tu sufrimiento lo que tienes. Diría que se formulen su opinión con respecto a la eutanasia de una manera informada. Yo les pediría que investiguen, que vean testimonios de pacientes, de médicos, de las personas que antes de formular tu opinión, porque es fácil decir no a la eutanasia desde el desconocimiento, desde no saber lo que ha vivido una persona, una familia o varias familias. Entonces tal vez pienso que falta que te empapes un poquito en las realidades, en las realidades humanas. Entonces investiga lo que pasa, qué sufre un paciente, qué sufre un familiar, la complejidad, porque es fácil decir hay cura, hay cuidado paliativo, pero cuando no hay es mucho más complejo, es mucho más allá de todo lo que vives. Hay gente que no está viviendo, hay gente que está sufriendo. Mientras estamos conversando hay alguien que está sufriendo minutos, ni siquiera días, minutos está sufriendo en la noche, en el día. Entonces pensemos por ellos, pensemos por las personas que hemos pasado esto y seamos empáticos en estas personas que están sufriendo el día a día, por ellos, por la gente que sufre cada día.